Señoras y señores, amable audiencia de www.tocansamos.com, nos es muy grato dar la bienvenida al doctor Juan Enrique Bareles Cabrera para tratar temas de trascendencia nacional. Y uno de ellos, sin duda, tiene que ver con la situación de la provincia del Guayas. Han habido 2 días de lluvias intensas y la provincia prácticamente está anegada, doctor Varela. Y se entiende que con la anticipación del caso se habló de que iba a venir el fenómeno del niño, que iban a haber precipitaciones pluviales fuertes, pero me parece que nos cogió con la bata alzada esta serie de lluvias. Bienvenido, doctor, su opinión. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Pepito, por esta entrevista. Mire, nosotros que vivimos en las partes periféricas de la ciudad, eh, somos víctimas de la inoperancia de los servicios públicos. Allí es cuando nosotros decimos, el pueblo ecuatoriano, los ciudadanos que vivimos mayoritariamente en los sectores periféricos de la ciudad, como en este caso Guayaquil, somos víctimas de la desatención de los poderes públicos. ¿Por qué? Porque en la parte de los suburbios, en la parte del noroeste de la ciudad, lo que menos hay es obra pública que pueda de alguna manera paliar la situación incesante de lluvia en este caso, por el fenómeno del Niño, se han precipitado las lluvias a tal punto de que la mayor parte de los barrios periféricos de la ciudad están inundados. Pero es que no hay un control de limpieza de canales, no se limpian las alcantarillas, no se barren las calles. Sin embargo, se cobran los impuestos prediales, se cobran los impuestos por la recolección de basura y todo esto, todo esto va acompañado, ¿no es cierto?, de el mayor gravamen a los más pobres, pero cuando se suceden estos fenómenos naturales, son precisamente los pobres los que más sufren porque se les daña sus enseres, no hay posibilidad de una movilidad para poder salir a su trabajo o de regresar de su trabajo a su casa. Está hace poco rato una lluvia, una tremenda lluvia estaba aquí cada 2, 3 horas llueve incesantemente, pero llueve de verdad. O sea, llueve como para anegar la ciudad de Guayaquil. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo tanto los municipios como el Consejo Provincial? Viendo cómo se inundan las carreteras, usted me acaba de conversar cómo acaba de ver estas carreteras de Guayaquil a Salitre. Eso es casi es un río que hay de extremo a extremo de la carretera. Una carretera que apenas tiene 2 carriles, uno para ir y otro para volver, y una afluencia de tráfico que es indudablemente excesiva para ese número de carriles que tiene esta carretera que atraviesa, ¿cómo se llama? Guayaquil, San Borondón, Daule, Salitre. Pero, ¿qué le podemos pedir a las autoridades que ni siquiera se preocupan de limpieza de los canales?
y como usted decía, se venía hablando del fenómeno del Niño hace ya un año. Hace un año. ¿Y qué hicieron para hacer muros de contención? ¿Qué hicieron para limpiar los canales? ¿Qué hicieron para hacer obras de infraestructura para poder proteger la ribera de los ríos, etcétera? Nada. Como usted mismo dice, nos ha cogido esta situación con la bata alzada. Eso no puede seguir sucediendo. Por eso es necesario que dejemos a un lado la politiquería para estos cargos que son cargos esenciales, donde deben ir la gente con una mentalidad de servicio y no solamente a servirse de las entidades públicas. En este caso, doctor Vareles, el país está a la expectativa de lo que, bueno, podría significar el fenómeno del niño. Pero también hay otros problemas, otros temas de trascendencia en la Asamblea, que es una reforma al COIP, Código Orgánico Integral Penal, en donde se estaría planteando la posibilidad de que haya una nueva instancia judicial que ya no implique ni Corte Constitucional ni la Corte Nacional de Justicia, sino el llegar a instancias de derechos humanos, si hay la Corte de Derechos Humanos, en la Comisión de Derechos Humanos. ¿Cómo evalúa este asunto? Todos los jueces de derechos humanos tendrían mayor preponderancia o mayor capacidad de nuestros jueces para poder emitir un dictamen, una nueva sentencia, doctor Varela, por favor. A ver, solamente para terminar el tema anterior, que me parece que es un tema de mucha actualidad y que tenemos que darle mucha continuidad al tema de el problema de fenómeno del niño, cómo ha afectado a los sectores más pobres de la ciudad. Yo creo que debemos hacer desde esta programación, estopensamos.com, debemos hacer una exhortativa a los gobiernos seccionales y provincial para que habiliten una cantidad de guarderías, instituciones que pudiesen albergar a una serie de familias que se han quedado en el total desamparo. Su situación de que se han caído las casas, se han dañado sus enseres. Bueno, a esas personas hay que de inmediato, eso no es una dádiva, es una obligación de los poderes públicos ir al socorro de estas familias que han sido perjudicadas y que están ahora damnificados. Así que yo creo que es importante que tengamos un poco de humanidad y no es que tengamos que hacer una maratón, porque la maratón es solamente para el figureteo de los políticos, sino que hay que ir hacia la solución o hacia un poco de resolverles el problema de la alimentación de los niños, básicamente, de la implementación básica de albergues para las personas adultas mayores que hoy están siendo sacadas de los sitios para evitar una catástrofe, la muerte. Ya hemos visto que en la noche de ayer una persona sufrió la inundación de su casa y una de las personas no pudo ser rescatada y falleció en esta situación. Por lo tanto, yo creo que es importante tener en cuenta de que hay que hacer un plan de contingencia, porque luego de esto viene una serie de plagas que tienen que ver con el mosquito, que tienen que ver con el dengue, que tiene que ver con los problemas de orden, digamos, gastrointestinales, que hay que cubrirlos con
plan de contingencia sanitaria. O sea, yo creo que son tres fases. Yo creo que primero hay que buscar la mitigación de los daños que se han causado en las familias que hoy han perdido muchos enseres de su hogar y que están prácticamente en estado de calamidad. La segunda cuestión es la alimentación, básicamente de niños y de adultos mayores que tienen problemas de movilidad. A esas personas hay que llegarles con asistencia, no solamente con vitualla, alimentación. Esa gente tiene que comer. Están en un problema damnificados por el fenómeno del niño. Y en tercer lugar es el asunto de el plan sanitario para mitigar también las enfermedades infectocontagiosas y que vienen digamos, aparejadas con el problema del fenómeno del niño. Ahora sí, con respecto al tema que usted nos ha planteado como segundo tema, que es un poco lo que se está discutiendo en la Asamblea Nacional y que yo creo que hay un problema sin que nosotros tengamos la especialidad de ser penalista ni cosas por el estilo. Es cuestión de sentido común. Es cuestión de sentido común. La Asamblea Nacional quiere resolver el problema delincuencial o el problema del delito aumentando la pena por situaciones que para todos es conocido, ¿no es cierto? Que nadie quita de que se debe endurecer las penas execrables, como por ejemplo delitos execrables como son, por ejemplo, la violación, ¿no? La violación a, a menores, como es, por ejemplo, el femicidio, como es, por ejemplo, el tema esta de la extorsión con muerte, ¿no? Como es el tema de digamos, de los delitos que hoy se han proliferado, como el sicariato, etcétera, etcétera. Todo eso, todo eso obedece eh, a un populismo, a un populismo penal, que en vez de pensar en la solución estructural de los problemas, se piensa en la represión como solución o salida del problema. Y, Pepito, no es así la cosa. Si usted no le da educación en valores a los niños, a los jóvenes, no se les da lo que antiguamente usted y yo conocimos que eran las opciones prácticas en la escuela, en el colegio, los colegios técnicos, la educación en distintas actividades de orden laboral para que la gente eh, aprenda algún oficio, que además de que tengas un título de bachiller, puedas tener una forma de ganarte la vida, ¿no? Hoy, incluso en las universidades, deben hacerse centros de capacitación profesional, donde el estudiante no solamente pueda sacar un título profesional con dedicación teórica, sino que además pueda en esos centros de capacitación profesional universitario, poder tener una experiencia laboral que le permita mañana optar por un empleo, por una propuesta de empleo donde poder desenvolverse. Todo esto que digo puede indiscutiblemente abonar a que la calidad la calidad de profesionales de mañana, la calidad de jóvenes que buscan empleo, sea pues indudablemente diferente. Que una persona que está ofertando un puesto de trabajo pueda resolverlo con un joven que tiene conocimiento y experiencia para trabajar en la actividad
que se requiere o se necesita. Pero no, aquí lo que creemos es que si una persona cometió un acto delictivo, a esa persona hay que mandarlo con cadena perpetua, cuando el principio que tenía justamente la rehabilitación, por eso se llamaban, los centros penitenciarios se llamaban de rehabilitación social. Pero ahora se ha perdido eso y lo que hacemos es que le hemos puesto color al delito, el color negro. Si usted es blanco, no es delincuente. Si usted es negro, con toda seguridad va a caer en el tema delincuencial y usted será tildado como delincuente. Si usted es rico y se pone una buena leva, una buena corbata y tiene un carro último modelo, puede llegar y desde un banco puede cometer el delito que usted quiera. Y si se pide extradición, como lo acaban de hacer al mago de los seguros de la policía, le dice el país donde está residiendo, le dice, no lo puedo extraditar porque ese delito no existe en mi país. Sin embargo, se llevó 900 millones de dólares. Y él entonces no va a pagar. ¿Por qué? Porque es un delincuente de cuello blanco. Pero si hubiera sido el que se robó la gallina, ya estuviera ahí en la penitenciaría junto a los amigos de Fito. Es decir, el delito en el Ecuador tiene color, tiene ubicación social y tiene también las repercusiones en cuanto a las penas y a su endurecimiento. Yo no estoy en desacuerdo que se endurezcan las penas para que la gente así sepa que cuando comete un delito va a ser sancionado, pero mientras haya la justicia que tenemos en el Ecuador, justicia que no es justicia porque tarda y toda justicia que tarda no es justicia, y que hay el manoseo de los fiscales, jueces y abogados que de manera inescrupulosa han hecho de la justicia un mercadillo, entonces indudablemente de nada vale que usted, digamos, incremente los años de la pena, si lo que va a hacer es que después de 5 meses o a máximo un año, van a buscar cualquier artificio para salir en libertad condicional y más son los culpables que están libres que los presos que son inocentes y están purgando una condena que no tiene nada que ver. Entonces, para mí, en este momento, lo que deben hacer, primero, si es que lo que se quiso hacer es un endurecimiento de pena, que no se involucre, pues, que no se involucren las formas de tratar de burlarse de la justicia, aquellos que fueron sentenciados por actos de corrupción, por actos reñidos por la ley y que hoy buscan la revisión de una sentencia vía informes de derechos humanos. Nosotros sabemos, como abogados, que las decisiones, resoluciones y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte, según nuestra Constitución, deben ser respetados y por lo tanto es obligatorio la revisión. Pero una cosa es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una corte de justicia. Otra cosa es los comités de derechos humanos internacionales que pueden tener los colores que usted quiera, pueden tener y darse el lujo de dar cualquier informe, quién sabe por qué motivos, razones o circunstancias. Pero en todo caso, esa no debe ser, esa no debe ser. Eso realmente es una vergüenza. Y felizmente, a última hora, pero se dieron cuenta que lo que iban a hacer realmente era una barbaridad. Entonces, creo yo que no se debe confundir, no se debe confundir la legislación penal que no resuelve, sino que castiga, el trámite, que es el aspecto procesal, que debe tener, como dice el procedimiento penal, debe tener
un órgano de la función judicial como la Fiscalía, que tiene que perseguir al delincuente y que no puede ser un órgano político como la Asamblea Nacional la que pueda poner en tela de juicio la información que, que se lleva en las investigaciones de casos relacionados con delitos, cualquiera este que sea. Eso me parece ya una exageración de querer inmiscuir a la función política en una función meramente judicial, digamos, de investigación, como es la investigación que hacen los fiscales en los distintos delitos. Eso me parece ya una exageración que los políticos quieran intervenir incluso hasta en la administración de justicia. Bien, doctor, le agradecemos mucho su gentileza en atendernos. Ha sido verdaderamente importante este análisis de la realidad de la provincia del Guayas y de las reformas que en el ámbito penal se están realizando en la Asamblea. Le agradecemos mucho y por favor, amable televidente, oyente, si te gustó este video, dale clic en el pulgar hacia arriba, suscríbete a este canal y aplasta la campanita para que recibas más videos de estopensamos.com, declaraciones del doctor Juan Enrique Varela Cabrera. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.